Hola, en esta sesión vamos a revisar un cuadro muy importante dentro de la cardiología, que es la cardiopatía coronaria. En esta sesión vamos a revisar la cardiopatía coronaria estable y en una segunda sesión vamos a revisar los síndromes coronarios agudos. Bueno, la cardiopatía coronaria es la primera causa de muerte en el mundo. En Chile en el año 2010 provocó más de 20.000 muertes y es considerada la primera causa de muerte, aunque en los últimos 2 años este sitial se lo ha arrebatado la enfermedad cerebrovascular. Pero sigue siendo una causa de muerte muy importante. Los factores de riesgo para tener una patología como esta son una alimentación rica en grasas e hidratos de carbono, tabaquismo, es decir, fumar más de 10 o 15 cigarrillos al día, una vida sedentaria, obesidad y hipertensión arterial y o diabetes mellitus. Todos estos son factores de riesgo individuales, pero si las personas tienen uno o más de uno o todos estos riesgos se van sumando. Y en general la cardiopatía isquémica se divide en angina crónica, que es lo que vamos a tratar en esta sesión, y los síndromes coronarios agudos, que a su vez son la angina inestable y el infarto agudo del miocardio sin supradesnivel del ST, y el infarto agudo del miocardio con supradesnivel de segmento ST, que es, digamos, el infarto agudo del miocardio clásico, por así decirlo. ¿Qué se entiende por angina crónica estable? Son episodios de isquemia miocárdica transitoria, que son más frecuentes en hombres, 70%, y este es un concepto exclusivamente clínico que tiene que ver con el carácter del dolor. En general, las causas de una patología crónica estable son una obstrucción arterial coronaria, que es lo que produce una oferta fija o limitada de sangre al músculo cardíaco, y es la causa más común, y esto puede darse por aterosclerosis, vasoespasmo, la angina Prinzmetal, por ejemplo, vasoespasmos, vasculitis, por disección de la aorta, por un puente miocárdico que está tapado o por un origen anómalo a las coronarias. La causa más común suele ser la arteriosclerosis y hay también una causa importante en los pacientes que ya han tenido algún tipo de cirugía sobre las coronarias, es que ésta se produzca una nueva placa aterosclerótica que empiece a tapar el shunt. Em, También puede verse en la enfermedad Kawasaki, que es una rara enfermedad. En la hipertrofia ventricular izquierda, por demanda aumentada y oferta limitada, ahí puede verse en hipertensión arterial, la estenosis aórtica valvular o la estenosis aórtica subvalvular. Este es un diagnóstico que puede ser bien importante, o la miocardiopatía hipertrófica. Y en la hipertrofia ventricular derecha, en la hipertensión pulmonar y la estenosis pulmonar, pero estas son causas bastante raras de angina crónica estable. En general se presenta en mujeres mayores de 60 años y en hombres sobre los 50 años que tienen presencia de factores de riesgo cardiovasculares y que se presentan con dolor torácico típico. El dolor torácico típico reúne las siguientes tres características clínicas: malestar retroesternal, puede o no ser descrito como dolor, que es opresivo o urente y transitorio, menos de 15 minutos, provocado por estrés físico emocional y aliviado por el reposo o nitroglicerina en menos de 15 minutos. Muchas veces los pacientes describen este dolor como con sensación de muerte. Eh, Y en general hay que buscar, junto con este dolor típico, es importante en el examen físico y en el interrogatorio buscar síntomas de vasculopatía periférica, como claudicación intermitente, impotencia sexual o accidente cerebrovascular transitorio, y esto porque eso está indicando presencia de enfermedad aterosclerótica en otros vasos, que no sean las coronarias. Así que refuerza, digamos, la probabilidad de que los pacientes tengan una angina crónica. Aquí en esta imagen está representado lo que decía anteriormente, un hombre de más de 50 años que acaba de salir de un restaurante donde adivinamos que tuvo una comida copiosa,
sale bruscamente al frío, aquí se ve que nieve, un viento helado, digamos, ¿no es cierto? Subió un tramo de escalera y entonces tiene que detenerse y pone la mano en el pecho, es una imagen muy de cómo los pacientes indican el dolor y ahí está representada el área del dolor de la angina crónica estable. En general, en el examen físico, la mayoría de las veces es normal, pero pueden haber evidencias de arteriosclerosis sistémica y estos hay que buscarlos, digamos, como por ejemplo aneurisma en la aorta abdominal, sópulos carotídeos, isquemia de extremidades inferiores o evidencia de esto en el fondo de ojo. Y cuando la angina crónica estable no es por aterosclerosis, lo que se ve es muchas veces en pacientes más jóvenes, es importante buscar soplo de insuficiencia mitral. Este es un electrocardiograma, el examen, digamos, más característico para diagnosticar esto es el electrocardiograma de reposo, donde se observa que puede, la mayoría de las veces puede salir normal, si no hay en ese momento un episodio de isquemia, el electrocardiograma va a salir normal, pero cuando es positivo demuestra la típica inversión de la onda T, ¿no es cierto? Ahí ustedes tienen. Y es que lo que caracteriza a la angina crónica. El diagnóstico diferencial se hace con patología esofágica, con esternocondritis, con angustia y con arritmia, eh, que son los más comunes como en las alternativas que uno tiene que pensar en relación a esta patología. Eh, ¿Qué exámenes uno debería pedir cuando sospecha una angina crónica estable? Bueno, una glicemia de ayuno para descartar una desmeritus, un perfil lipídico para determinar si el paciente tiene una dislipidemia o no, habitualmente la tiene, así que eso es importante, descartar anemia, porque si el paciente tiene una anemia muy intensa, el requerimiento aumentado, el aumentar su frecuencia cardíaca para compensar el requerimiento aumentado por la falta de glóbulos rojos podría estar provocando una angina, eh, una TSH, porque esto podría ser secundario a un hipertiroidismo, y pedir creatininemia para saber cuál es la condición renal del paciente, porque si esto se acompaña de insuficiencia renal crónica, el pronóstico suele ser peor. En general, cuando uno sospecha una angina crónica por la característica del dolor y ha realizado un electrocardiograma de reposo, que siempre debe hacerse, ya vamos a ver por qué, que puede haber sido normal, por ejemplo, entonces el siguiente examen es un test de esfuerzo que puede ser por ergometría, es decir, un test de esfuerzo físico. El paciente habitualmente se le hace subirse a una bicicleta y se le hace hacer un esfuerzo de eso o en una de estas cintas sin fin. O puede ser un estrés farmacológico y esto entonces se le da una droga, un medicamento, digamos, y se le hace o una ecocardiografía o un test de medicina nuclear. Y se ve en realidad si hay alguna alteración en un segmento en la contracción del corazón. Una de las drogas que se usa para este test es la butamina, por ejemplo, que se usa en el test de esfuerzo ecocardiográfico y si no se da algún radionucleótido y se ve esto en medicina física. En general, el test de esfuerzo establece el diagnóstico de cardiopatía isquémica y tiene valor pronóstico. Tiene una sensibilidad de 60%, que no es muy alta, y una especificidad del 90%. Y la probabilidad post-test va a depender de la probabilidad pre-test. Esto es distinto si el dolor anginoso es típico o atípico, y lo vamos a ver enseguida en una tabla bien. En general, en el test de esfuerzo se controlan síntomas y presión arterial y se está observando el electrocardiograma para suspender la prueba si es que el paciente presenta ya sea síntomas de angina y si se ven alteraciones en el electrocardiograma, porque el paciente podría estar corriendo riesgo de hacer un infarto por miocardio. Y la respuesta isquémica se define por depresión del segmento CT más de 0,1 milímetros por más de 0,08 segundos. En general, ustedes pueden ver acá que la probabilidad post-test va a depender mucho del tipo de dolor, del sexo y de la edad. En los pacientes mayores de 60 años, con un test de esfuerzo positivo, en los hombres la probabilidad post-test es de 94% y en las mujeres un poco más baja, 86%.
y esto disminuye en relación a la edad, y en las mujeres de 30 a 39 años ustedes pueden ver que aún con un test de esfuerzo positivo y una angina típica, la probabilidad post-test es de 26%, o sea, nada de alta. Ahora, si el dolor anginoso no es típico, ustedes pueden ver que en los hombres mayores de 60 años la probabilidad post-test es 72%, que no es absolutamente muy alta, y en las mujeres de 51%. Y si el dolor no es cardíaco, es un dolor no cardíaco, un dolor torácico no cardíaco, las probabilidades post-test son mucho más inferiores. Por lo tanto, se recomienda realizar test de esfuerzo con probabilidades pretest del 30 al 70%, que es un riesgo intermedio. Si la probabilidad pretest es menos de eso, no vale la pena hacerlo, y si es mayor de eso, bueno, en general ya tenemos el diagnóstico más o menos establecido. ¿Cuáles son las indicaciones de un electrocardiograma de esfuerzo? Dolor anginoso típico y electrocardiograma normal. Dolores atípicos sospechosos de ser coronarios, y electrocardiograma normal pero sin síntomas anginosos. Y las contraindicaciones son angina de reposo, porque es un síndrome coronario agudo y tiene otro manejo. Ritmos cardíacos inestables, estenosis aórtica grave, miocarditis aguda o insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuáles son qué hechos pueden limitar la realización de la prueba ergométrica? Bloqueo de rama izquierda, porque el bloqueo de rama izquierda se acompaña de una T negativa, que por lo tanto hace muy difícil interpretar el resultado del test de esfuerzo, y por eso que es importante, como decía anteriormente, hacer siempre un electrocardiograma de reposo. La gran mayoría de las veces nos va a salir normal desde el punto de vista de la cardiopatía isquémica, pero si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, no hay que hacer un test de esfuerzo, eh, por lo menos no ergométrico. Uno podría hacer un test de esfuerzo farmacológico. Si el paciente tiene un marcapaso, tampoco nos va a dar una buena, va a ser difícil interpretar la hipertrofia ventricular izquierda por razones similares a la rama, al bloqueo de rama izquierda, también va a ser difícil interpretar. Y en fin, un infarto previo, ya el paciente, si ha tenido un infarto previo, es porque tiene una cardiopatía aterosclerótica coronaria, y por lo tanto ya eso está diagnosticado. Así que en todos estos casos hay que realizar un test de esfuerzo farmacológico. En algunos casos va a ser importante realizar una coronografía, que es el gold estándar. No es el examen de primera línea en pacientes con angina de pecho estable, y sus indicaciones son angina crónica estable y candidato a cirugía. A cirugía coronaria, pacientes sintomáticos y con dificultad en el diagnóstico, y pacientes con test de esfuerzo positivo y disfunción ventricular. Esos pacientes se sospecha que tienen una obstrucción coronaria importante, y por lo tanto una de las indicaciones es someterlos a cirugía coronaria. Cuando se ha hecho el diagnóstico, ¿cómo se maneja la angina crónica estable? Bueno, los objetivos son evitar la muerte prematura, evitar eventos cardiovasculares mayores como infarto del miocardio, por ejemplo, evitar la progresión de la enfermedad, que la enfermedad progrese y se vaya haciendo cada vez más importante la obstrucción coronaria, y evitar llegar a la insuficiencia cardíaca congestiva. Y para eso se usan medidas generales como bajar de peso, ejercicio, alimentación, es decir, disminuir las grasas saturadas y el colesterol, suspensión del tabaco, esto es muy importante, y si el paciente es diabético, mantener su enfermedad controlada. Y las medidas farmacológicas son esencialmente antiplaquetarios, fundamentalmente la aspirina en dosis de 75-325 miligramos al día, y clopidogrel, que es otro antiplaquetario, pero que debería usarse solo si hay contraindicación a la aspirina. Es un medicamento bastante más caro que la aspirina y no tiene en general mayores ventajas. Beta bloqueadores es muy importante porque disminuyen las arritmias, disminuyen los eventos isquémicos, disminuyen los eventos de morbilidad, y están contraindicados cuando hay EPOC y insuficiencia cardíaca descompensada. En una segunda parte de este video vamos a terminar de ver este cuadro.